Como venimos contando, en Argentina se cumplen hoy 100 días desde la llegada al poder de Javier Milei. El presidente obtuvo un mandato amplio, aupado por el hartazgo de la crisis económica y la ineficacia de los últimos ejecutivos. Su inicio de mandato, marcado por los recortes al gasto público y disputas políticas en el Parlamento, donde Milei no tiene mayoría y está teniendo problemas para sacar sus leyes adelante. En el ámbito macroeconómico, Milei está consiguiendo avances, pero la situación para los ciudadanos también ha ido empeorando. Para analizar estos primeros 100 días, hablamos con el periodista y consultor político Alberto Medina Méndez. Señor Medina, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en France 24. Y le quería preguntar, en primer lugar, hasta el momento, pese a los problemas en el Congreso, Milei ha conseguido reducir el gasto público y sanear el Banco Central, además de tener superávit fiscal. ¿Indica esto que está consiguiendo, por tanto, sus objetivos en materia macroeconómica? Bueno, tal vez lo primero que hay que decir es que hay una especie de evaluación ansiosa respecto a la gestión de Javier Milei. Van 100 días, esto significan 3 meses de los 48 meses que tiene el mandato que tiene por delante. Viene de una elección muy potente y de tener todavía un apoyo popular bastante significativo, sobre todo si se tiene en cuenta la crisis económica y la recesión por la que está pasando Argentina. Me parece que está trazando el plan que originalmente planteó a la sociedad. Y tal vez sea muy anticipado hacer conclusiones muy definitivas respecto al éxito o al fracaso de las políticas de Javier Milei. Podríamos sí decir que está en el camino que él mismo le planteó a la sociedad en términos de promesas electorales. Quizás haya que esperar un poco más para hacer juicios de valor tan contundentes respecto a la marcha de la gestión. Desde luego, desde el momento solo podemos ver una pequeña tendencia, ¿no?, en estos primeros 3 meses, pero sí que se ve de momento que si los datos macroeconómicos pues parecen ser bastante buenos, cuando bajamos a la calle, cuando bajamos a esa microeconomía, parece que en el primer trimestre del año, por ejemplo, los salarios han perdido un 23% de poder adquisitivo, ha subido mucho la inflación, si bien es verdad que parece que está bajando. ¿Puede que de momento estas medidas lleven a situaciones más extremas a los ciudadanos? A ver, todo hace pensar que el plan económico que se trazó el gobierno nacional en Argentina está en línea con lo que de alguna manera se venía conversando, es decir, una crisis económica, una recesión, un recorte del gasto público, las dos caras de la misma moneda, que significan, por un lado, la reducción de la inflación, la reducción del gasto público, del otro lado del mostrador, por supuesto, una crisis económica significativa que impacta en el corto plazo sobre el salario real de los argentinos, al menos si lo miramos nominalmente en pesos, porque con un dólar absolutamente sostenido en su precio, también es cierto que los valores en dólares de los ingresos en Argentina están subiendo, por supuesto los costos son en pesos y eso hace que haya una especie de sensación de dualidad. En algunos productos el precio baja, en otros productos el precio sube, estamos claramente en un momento de mucha incertidumbre y lo que está en juego es ver cómo sigue el siguiente trimestre, el segundo trimestre de la Argentina, que es donde en teoría debería tocar piso la economía, debería haber una especie de rebote económico, probablemente la salida del cepo cambiario sea la llave que abra la puerta a que eso suceda y creo que ahí recién se empieza a dilucidar si este programa económico va por un buen carril o eventualmente el apoyo popular empieza a mermar. Yo diría que hasta ahora está dentro de lo previsto en términos tanto de la crisis económica como del aumento de la inflación en el primer momento y la caída de la inflación ahora. Creo que todavía estamos dentro de la lógica que estaba absolutamente prevista antes del inicio de esta gestión. Y por supuesto que hay sectores de la sociedad que están muy entusiasmados y esperanzados y otros que están muy preocupados y angustiados. Esto es parte de la lógica de un cambio económico tan significativo. Hay sectores que están enojados porque también han perdido algunas ventajas y privilegios que tenían y es razonable que no estén cómodos en este escenario. Hay otros sectores que están entusiasmados con lo que pueda venir y me gustaría hacer un apunte que me parece interesante, ¿no? Hay mucho de leyenda en estas cuestiones y se habla mucho del mundo financiero. La verdad que la Argentina hoy, si hay algo que no tiene, es, digamos, un juego financiero. Los bancos están pagando el 70% de interés con una inflación argentina proyectada de 150 o 200% en el año. Si hay una cosa que no es negocio hoy en Argentina, es lo que le llamamos en Argentina la ruleta financiera, ¿no? Y por supuesto me parece que esa es una mirada por ahí un poco sesgada que no nos ayuda a entender lo que está pasando.
Quería preguntarle por el propio juego político que se está encontrando Milei. Quería pasar esa ley Omnibus, se ha encontrado con problemas, ha tenido incluso problemas con su vicepresidenta. ¿Va a tener que negociar más de lo que se esperaba? Sí, con el 20% de la Cámara de Diputados apoyando al gobierno y el 10% del Senado, era muy lógico que tuviese que tener mecanismos de acuerdo con algunos sectores de la política. Ya quedó definido que con algún sector de Juntos por el Cambio, el espacio que salió tercero en la elección, ha habido acuerdos que le permiten avanzar un poco más, pero por supuesto hay otros sectores políticos que están bien enfrentados, que no van a darle validez a sus proyectos parlamentarios. Lo que sí, todavía hay un montón de instancias en el medio, ¿no? El decreto de necesidad y urgencia todavía no cayó, en el Senado sí, falta ver qué pasa en diputados, falta ver qué pasa con la justicia. La ley Omnibus en el tiempo de las extraordinarias fracasó. Habrá que ver si ahora que estamos en tiempo de ordinarias, con un nuevo envío de esa ley, logra pasar las reformas. Me parece que entramos en una instancia de diálogo que se va a plantear desde ahora y por lo menos hasta el 25 de mayo, que es la fecha que el presidente planteó en su discurso el 1 de marzo como la fecha de un probable pacto argentino a firmarse en Córdoba. Veremos si eso sucede, dependerá mucho de la cintura política del gobierno, también de la actitud de los sectores oficialistas y opositores más cercanos y más lejanos al gobierno. Creo que todavía hay mucha tela para cortar y me parece que la clave, si uno intenta entender Argentina, la clave está en el apoyo de la sociedad. Mientras la sociedad apoye las acciones del gobierno, esta película tendrá un final, y si la gente deja de apoyar la gestión del gobierno pasará otra cosa. Creo que allí está un poco el quid de la cuestión y habrá que estar mirando muy de cerca hasta dónde el apoyo de la sociedad argentina acompaña estas reformas.